En el año de 1972, cuando un avión uruguayo se estrelló en medio de la cordillera de los Andes, muy pocos creyeron en la posibilidad de que los pasajeros que iban a bordo de aquel vuelo hubieran quedado con vida. Aquellos jóvenes, que en su mayoría pertenecían a un equipo de rugby juvenil, tuvieron que enfrentarse a un sinfín de condiciones adversas y mortales que con el paso de los años se han convertido en una muestra clara de que los milagros de supervivencia aún existen. Las muchas leyendas e historias paranormales sobre médiums, presagios, coincidencias y demás mitos que rodean este impactante acontecimiento nos hacen reflexionar sobre ese mundo de lo sobrenatural que siempre mantiene sus puertas abiertas, aún incluso en medio de las grandes tragedias humanas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esta nueva temporada de Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les prometemos que les vamos a contar historias que van a mantenerlos al borde del terror y el suspenso. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal aquí en YouTube, que estamos en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, y ahí pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Genesis Fan. Y bueno, pues ahora sí que compartan mi contenido si les parece eh, relevante, si les parece interesante. Háganselo llegar a personas que ustedes creen que puedan estar interesados en estos temas. Y antes de empezar con este nuevo episodio, como todos los episodios, los invitamos a que vayan a ponerse muy cómodos. Este, Pónganse cómodos en la escuela, en el trabajo, en el transporte, donde vayan y prepárense para escuchar estos relatos que de verdad van a estar escalofriantes. Bueno, pues amigos, amigas, estamos de nueva cuenta aquí. Hemos vuelto de nuevo a Génesis del Terror. Ya sé que los teníamos muy abandonados, que acabamos de pasar un buen rato entre la última temporada y esta, pero bueno, lo importante es que aquí estamos, que no hemos dejado este proyecto, hemos tenido algunas cuestiones por las que no hemos podido iniciar esta temporada. Era nuestro propósito iniciarla antes, pero bueno, por algunas cuestiones no se pudo, pero aquí estamos. Entonces, la verdad es que estamos muy contentas de poder retomar este proyecto, que es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño, porque es algo que nos gusta mucho, que nos apasiona hablar de estos temas. Y yo sé que hay gente que como nosotras, quizás no somos tantas las personas a las que les gusten este tipo de temas, pero a los que nos gustan yo creo que siempre estamos buscando opciones de algo nuevo que escuchar, de historias nuevas que saber. Y entonces, bueno, ese es el propósito de Génesis del Terror, de poder hacerles llegar historias nuevas, historias interesantes, temas que están dentro de esto de lo paranormal, lo extraño, lo que no tiene explicación, ¿no? Entonces, pues estamos de nueva cuenta, es la octava temporada de Génesis del Terror. Suena como muy sorprendente decir que la octava temporada, pero así es, y estamos en el episodio 1. Aprovecho este paréntesis para comentarles, esta temporada, a partir de esta temporada vamos a empezar a reducir un poquito el número de episodios, con el afán de que, bueno, tengamos un poquito más de tiempo de preparar los episodios, y sobre todo, bueno, porque tenemos algunas otras ocupaciones que ahorita no nos permiten hacer temporadas tan largas, pero les prometemos que vamos a tratar de que por lo menos cada temporada tenga 3 episodios y sean episodios interesantes. Entonces, bueno, les hacemos este anuncio para que sepan y no los tome de sorpresa decir, ahora, ¿por qué no hay 7 episodios en esta temporada? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al episodio, al tema de este episodio. Y yo le voy a dar el tiempo a Vicky para que ella nos dé una introducción de lo que vamos a hablar en este episodio, que de verdad va a ser muy interesante. Pongan mucha atención porque es sobre un tema que está ahorita muy en boga, que está causando mucho revuelo entre la gente. Entonces, bueno, creo que va a resultar muy interesante para los que nos gusta tanto el tema del que se va a hablar hoy como todas las cuestiones paranormales en general. Entonces, Vicky, es tuyo el tiempo.
Muchas gracias, Eli. Y nada más por ahí, creo que es la sexta temporada, ¿no? Estoy mal. ¿Qué temporada mencionaste en que estábamos? Perdón. Según yo es la octava, si no me equivoco. La anterior fue la séptima, o es la séptima esta. Ah, No, y a lo mejor y yo me equivoqué, ¿verdad? no creo que ojalá estuviéramos en la octava temporada, pero creo que es la sexta temporada. Porque la que terminó fue la temporada, La quinta. la quinta temporada. Pero Ah, bueno, ok. vamos a pronto, esperemos que este año ya Esperemos que pronto terminemos entonces con la, tengamos la ya, octava. Según yo, ya lo decretaste, vamos a llegar hasta la octava temporada seguramente es este cierto, año. mira, aquí lo estoy revisando. Ya, por lo mismo de que ya teníamos tanto tiempo sin hacer episodios que yo ya me ando yendo A la a la octava octava temporada. temporada, pero vamos a empezar la sexta temporada. Entonces, Sexta aún temporada. así se escucha mucho, muy increíble que estemos en la sexta temporada. Entonces, bueno, hago ese paréntesis, esa Paréntesis. corrección y bueno, fuera de eso, bueno, Sí. vamos Pues con el tema. bueno, pues sí, muchas gracias, Eli. Y como tú lo mencionaste ya, yo también estoy muy contenta de poder iniciar esta nueva temporada, de poder retomar, pues, estas pláticas que, como tú bien lo mencionaste, son muy, muy bonitas, bonitas en el sentido de que nos gusta, las disfrutamos. Y yo creo que la gente que nos escucha es porque también es fanática de estos temas. Y yo creo que poco a poco como que la gente le va agarrando gusto a esto, pues a todo esto de lo que platicamos, ¿no? Entonces, yo, pues, de manera gustosa veo cómo de repente entre la gente que conozco veo que muchos somos los que disfrutamos de estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que con las temporadas que hagamos este año, que esta nueva temporada, pues nos puedan conocer otras personas y pues nos compartan sus historias, ¿no? Entonces, ahora sí, ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que para mí es uno de mis temas favoritos, no solamente por la cuestión sorprendente e inexplicable fue este hecho, sino porque creo que viéndolo desde diferentes ángulos es una historia que pues nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar de ello y como tú también bien lo mencionaste, es un tema que hoy en día está muy de moda porque recientemente salió una película de esta situación y es sobre el milagro o la tragedia de los Andes, ¿no? Algunos lo ven como milagro, otros lo ven como tragedia, pero al final fue un hecho pues que marcó esos años, que marcó a toda una generación y que hoy en día pues vuelve a retomar esta controversia, el que las nuevas generaciones conozcan este hecho, y la película que recientemente salió logró pues que mucha gente que a lo mejor conocía la historia, pero que no entendía a lo mejor a profundidad qué era lo que había sucedido, hoy en día lo pueda entender, pueda interesarse por la historia y pueda pues recuperar todas estas enseñanzas que tiene el hecho, ¿no? En sí. La tragedia de los Andes o el milagro de los Andes, como muchos lo conocen, fue un evento que sucedió hace muchos años, hace más de 50 años, en 1972, en Uruguay. En Uruguay comienza esta historia. Bueno, pasa por diferentes países, pero comienza el inicio es en Uruguay. Era un equipo de rugby que en el año 72 había organizado un viaje a Chile, ¿no? Entonces, los jóvenes, en su afán de poder trasladarse a Chile, era gente, digamos, de una buena posición económica, eran jóvenes de una buena posición económica. Sin embargo, en ese momento, pues ellos buscaban poder llenar el avión que los iba a llevar a hacer ese partido al que los habían invitado a Chile. Y entonces pues, lo que ellos deciden es empezar a invitar personas, amigos, conocidos para poder llenar, digamos, el avión, que el pasaje fuera mucho más económico para todos y pudieran ellos trasladarse a Chile a jugar su partido y la gente que los acompañaba pues ir de paseo, ¿no? Si ustedes escuchan las entrevistas de los sobrevivientes, que fueron 16 sobrevivientes de ese accidente, platican cómo
En aquellos años, Chile era un país que pues, pasaba por una situación económica bastante, me imagino, compleja, y eso, pues, irónicamente, favorecía a la gente, ¿no? Porque ibas a Chile y dicen en las entrevistas que con $1 eras el rey de la noche, ¿no? Entonces, imagínense, pues ellos iban, sí, si bien quizá no eran millonarios, pero eran gente acomodada, entonces, pues bueno, era bastante atractiva la idea de viajar a Chile y entonces llenan el avión. En ese avión, ese día que ellos vuelan, van 45 personas, son 40 pasajeros entre los del equipo de rugby y sus acompañantes y 5 tripulantes, ¿no? Entonces, bueno, sale esa mañana el avión, inician su viaje, inician primero su viaje un 12 de octubre, que es jueves, pero por condiciones del clima, tienen que pues, Hacer hacer una como parada. una escala en Mendoza, en Argentina, y ya después, al siguiente día, con un mejor, aparentemente, clima, salen hacia Chile, ¿no? A cruzar la cordillera. Por un error del piloto, pues, desafortunadamente, el avión cae en medio de los Andes, realmente es en medio de la cordillera, y bueno, imagínense lo que es el milagro que es que pues un medio avión, porque prácticamente se partió la mitad del avión, haya podido, digamos que, ¿cómo se dice? Deslizarse. Deslizarse, deslizarse por toda como un tobogán por la montaña y lograrse detener con, imagino yo, con pues, la nieve, toda la nieve que había, Con el cúmulo de hielo que había. exacto, y logran sobrevivir. En el primer momento logran sobrevivir 29 personas, ¿no? De las 45 que iban. Ujú. Pasan diferentes eventos, algunos mueren por las lesiones graves que tienen, en la primera noche. Después, al día 16 me parece que es, viene una avalancha que mata a otros 8 y finalmente otros 3 mueren después de varios días de estar ya pues sí, en la montaña, y al final logran sobrevivir 16 jóvenes, ¿no? Que es inexplicable, sorprendente, milagroso la forma en la que ellos logran sobrevivir a todas esas situaciones, ¿no? Ahorita yo solamente di un resumen muy breve de datos como muy conocidos. Si ustedes ya vieron la película, pues sabrán que la historia fue bastante larga, estuvieron 72 días en la montaña, ¿no? O sea, del 13 de octubre hasta el 22 de diciembre que los rescatan, permanecen ahí, solamente 2 de ellos que al día 61 creo es, salen a hacer la última excursión, la última expedición y logran buscar ayuda, encontrar ayuda y regresar por sus demás compañeros, ¿no? Entonces, realmente es una historia bastante larga, no solo en tiempo, sino eh, pues larga porque al final las 16 personas que sobrevivieron, cada quien cuenta su historia, ¿no? Y cada quien lo hace desde su perspectiva y es una historia que, bueno, tiene muchas, muchas enseñanzas. A mí en lo personal les podría decir que hace como 5 años empecé a interesarme mucho en el tema y entonces ahora que salió esta película, como que hubo más información y bueno, está genial, ¿no? La verdad es un tema así muy, muy amplio, pero el día de hoy no quisiéramos a lo mejor centrarnos nada más en las enseñanzas que tiene la historia, sino a lo mejor ahondar un poquito en aquellas situaciones que narrado por las mismas personas que sobrevivieron, familiares, amigos, familiares de los que fallecieron en el avión han platicado y que rayan o entran dentro de este tema de lo paranormal, ¿no? Este, si bien ya el simple hecho de que pues 16 personas sobrevivieran a un accidente aéreo en medio de una cordillera de las más peligrosas y de las más altas del mundo, que hayan sobrevivido a una avalancha, ¿no? Y que después lograran 2 de ellos atravesar literalmente la cordillera y encontrar ayuda. O sea, eso ya es milagroso, ¿no? Yo creo que es algo paranormal porque dices, no hay forma de explicar cómo fue que eso sucedió,
claro, Pero fuera de eso, hay muchas historias dentro les digo, de los sobrevivientes y familiares que platican desde predicciones, situaciones que ellos presintieron antes del viaje, y lo que sucedió durante el transcurso de su estancia ellos en la montaña, ¿no? Entonces, es una historia, les digo, genial, pero también eh, encontramos muchas pequeñas historias de esto que les comento y bueno, es lo que queremos platicarles el día de hoy. También a lo mejor hacer un poco de reflexión sobre la historia que es grandiosa. Yo recuerdo que cuando yo empecé a interesarme en este tema, muchas veces le platiqué a Eli, ¿no? Bueno, seguramente Eli lo recuerda. Y sí, ella me decía, sí, luego veo la película y sí, y pasó un buen tiempo. Entonces, para ese entonces, pues solamente había, creo que dos películas hechas del evento. Una de ellas, pues la más reconocida, que fue la que hicieron los americanos, pero no generó, yo creo que lo que esta película nueva ha generado en la gente, ¿no? Esta reacción porque es muy fidedigna, o sea, está muy cercana a la realidad y logró tocar fibras en las personas que pues hoy en día están interesadas en el tema, ¿no? Entonces, una de ellas pues es Eli, porque ahora ya también ella se interesó, le gusta mucho la película, la historia, y bueno, pues yo creo que va a ser una plática bonita, y bueno, también seguramente, vamos a platicarles historias pues, que les van a dejar así un poquito la sangre fría, porque pues en realidad dices, híjole, hay muchas cosas inexplicables, ¿no? En esta historia que les comparto. Entonces, claro. pues no sé, Eli, tú, si quieras empezar con alguna anécdota, algo que tú hayas encontrado sobre esto. Sí, bueno, creo que, como dices, esto es un tema de que ahorita está así como que a todos nos captó, llamó la atención de todos, ¿no? Por la Ujú, película y porque, bueno, creo que fue una manera de hacernos ver un hecho que ya pasó hace más de 50 años, pero que sigue estando muy vigente, ¿no? Entonces, una de las cosas que dentro de todo el cúmulo de temáticas que puedan rodear este evento, de las cosas que llamó mi atención y de las que encontré, que como dices tú ya, el simple hecho de que sobrevivieran fue un hecho paranormal, ¿no? Paranormal porque pues, fue más allá de lo que puede ser creíble o no, ¿verdad? Pero una de las cosas que transcurrieron durante estos meses que estos chicos estuvieron en la cordillera, perdidos, fue las vivencias que tuvieron algunos de los familiares, porque una cosa eran ellos que estaban allá, y otra cosa eran los familiares que tenían que lidiar con el hecho de, pues incluso aceptar, ¿no? Que probablemente, o que muy seguramente no estaban vivos. O sea, yo creo ujú, que a cualquiera de nosotros que nos digan, se cayó tu familiar en medio de la cordillera, en plena época de que estaba nevando en la cordillera y que se cayeron del avión, pues es como prácticamente imposible creer que estén vivos, ¿no? Sin claro. embargo, yo creo que, bueno, muchas madres, porque la mayoría eran jovencitos, ¿no? De este equipo, había personas que tampoco eran del equipo, pero también muchos de ellos eran jóvenes, ¿no? Que iban Ujú, acompañando a los chicos del equipo y, bueno, algunos que otros que ya eran personas mayores, pero la mayoría pues eran chicos que vivían con sus padres, ¿no? Entonces, yo creo que como papá, como mamá, seguramente tú, por más increíble que pueda parecerte que tu hijo sobreviva a algo así, yo creo que muchas mamás de estos jovencitos se aferraron a esa idea, ¿no? De que los hijos estaban vivos, de que sus hijos vivían, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que yo encontré fue como muchas de estas madres y al mismo tiempo de estos chicos que estaban en la cordillera desarrollaron se dice que no existe como tal, o bueno, hay algunas teorías que rechazan la idea de que exista la comunicación telepática, ¿no? Que tú puedas comunicarte con otra persona que está en otro lugar, en otro lugar diferente, ¿no? ujú. Pero ellos, muchos de ellos o varios de ellos, dan testimonios de esto, ¿no? De cómo lograron tener esta comunicación, pues podríamos decir telepática con sus madres, ¿no? Uno de ellos es Roberto Canesa, que es uno de los jóvenes que salen a hacer la última expedición y caminan durante 10 días para encontrar
ayuda, ¿no? Y él cuenta en varias conferencias que ha dado, en varios testimonios que ha dado, que él, pues literal mantuvo como esta conexión con su mamá. Él no lo sabía en el momento, ¿no? O sea, dice que él solamente en su interior se repetía y hablaba a su mamá diciéndole que no se preocupara, que él estaba vivo, ¿no? Que él iba a regresar. Y al mismo tiempo, su mamá, estando en Montevideo, con toda el panorama en contra de que su hijo pudiera estar vivo, o sea, se platican varias personas que eran conocidas, incluso la misma, la que hoy en día es esposa de Roberto Canessa, que en ese entonces era su novia, cuenta mucho esta parte, ¿no? De cómo la mamá de este señor, literal, le decía, no, tú no te preocupes, él está vivo, tú estate tranquila, él va a regresar, ¿no? Y era como, ella misma lo dice, ¿no? Era increíble ver con qué seguridad decía ella eso, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo, encuentran a estos chicos y se vuelven a ver, cuenta Roberto Canessa que platicando ya con su mamá, se dan cuenta de que ambos tenían esta parte de comunicarse y de decirse como, tú tranquila, yo estoy vivo, y ella decir, yo sé que él está vivo, ¿no? Y algo muy similar que pasa también creo que a Carlos Páez y a su mamá, a Carlitos Páez y a su mamá, ¿no? O sea, que él decía que él veía la luna y decía que era como el mismo punto que su mamá podía ver en cualquier parte del mundo donde estuviera, y que cuando la veía pensaba que era como si se estuvieran conectando, ¿no? Y al mismo tiempo su mamá, estando él perdido en los Andes, veía la luna y decía que ella estaba segura de que su hijo la estaba viendo, ¿no? Entonces varias mamás tuvieron esta comunicación telepática, incluso también aquellas que desafortunadamente no pudieron ver regresar a sus hijos, ¿no? Yo encontré por ahí una historia, creo que viene en uno de los libros que han escrito sobre este suceso, que cuentan que la mamá creo que era Diego Storm, el nombre del chico Diego Storm, este chico fallece en la avalancha esta que se les viene días después de que cae el avión. Y entonces su mamá dice que ella llegó a un punto en que empezó a sentir mucho desánimo, y como que había algo extraño que ella sentía, ¿no? Y justamente el día que pasa lo de la avalancha, yo estaba junto con la mamá de Carlos Páez, y dice que algo, o sea, sintió como un agolpamiento en el corazón que le hizo sentir que su hijo ya no estaba vivo, ¿no? Y justamente ese mismo día ella abandona la búsqueda que estaban haciendo, ¿no? Porque literal ella sintió que pues ya su hijo ya no estaba vivo, y así fue, ¿no? Este chico es uno de estos jóvenes que mueren en el suceso de la avalancha, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de estos eventos que rodean a este tema, y que pues entran dentro de esta parte de lo paranormal y de lo que pues no tiene explicación, ¿no? A veces tenemos esta conexión con ciertas personas en ciertas circunstancias que podemos desarrollar, y que pues difícilmente la ciencia o alguien más te va a poder explicar, ¿no? Pero que al final yo creo que los lazos de amor, los lazos genéticos, sanguíneos, como le quieran llamar, hacen que puedas desarrollar con otra persona y en cierto momento, bueno, pues, comunicarse a pesar de no estar en contacto directo. Sí, sí, sí. De esas historias como dices tú, de las madres de estos jóvenes, hay muchas. Muchas de esas madres, por ejemplo, también se habla de la mamá de Adolfo Strauss, él lo comenta en varias entrevistas, cómo ella estaba segura, ¿no? De que su hijo estaba vivo, y también la veía la gente, le iban a dar el pésame, y ella decía, no, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo y él va a regresar, ¿no? Entonces, como dices tú, yo creo que como madres desarrollamos, evidentemente, ¿no? Desde mucho antes de que el bebé nazca en el vientre, se crea esa conexión, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que como mamás logramos esa parte, ¿no? De traspasar cualquier canal, cualquier situación, por más que haya gente que no cree en estos temas, y poder comunicarnos con nuestros hijos en cualquier dimensión. No sé, se me viene a la mente ahorita un poquito esta serie
que estuvo muy de moda hace varios, bueno, no mucho tiempo, pero sí algunos años, de Stranger Things, cuando se pierde el primer niño que se va, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, el lugar ese horrible al que se los lleva aquel ser, y está comunicando busca esa comunicación con su mamá y la logra tener, ¿no? Mamá. Es igual la tildan de loca, pero la logra tener, y yo creo que, digo, eso es ficción, pero al final este es un caso real, este caso de los Andes, ¿no? Y no hay ficción en eso, o sea, los muchachos de alguna forma lograban, no sé si por telepatía, no sé por qué canal se te pueda ocurrir, pero lograban esa comunicación. Hay una historia muy interesante ahí del capitán del equipo. Ahí, antes de contar esta historia, nada más quisiera hacer como paréntesis un dato importante, digamos importante, porque es lo que a veces más la gente reconoce de esta historia, que se me pasó a mencionar, es que pues ellos tuvieron que pues comer de los cuerpos que fallecieron durante el accidente, la avalancha, bueno, sí, comieron del cuerpo de sus amigos para poder sobrevivir, ¿no? No creo que sea el dato más interesante ni el más importante, pero creo que pues desafortunadamente es como una información por la que la gente conoce mucho este evento, ¿no? Pero bueno, nada más quería mencionarlo para no dejarlo ahí en el aire. Y bueno, retomando la historia que les comentaba, es del capitán del equipo que se llamaba este chico Marcelo Pérez del Castillo. Entonces, hay una anécdota por ahí que cuenta su hermana. Dice que, bueno, su mamá, así como muchas otras, ella sentía que su hijo estaba vivo, ¿no? Y estaba en esta parte de la búsqueda de ver qué había pasado con los jóvenes, porque al día 10 dejan de buscarlos, o sea, oficialmente todos los cuerpos de rescate que tanto en Uruguay como en Argentina, porque en ese momento cuando ocurre el accidente todos creen que no es cierto, están en Chile, creen que están en Chile, pero realmente están en Argentina, entonces los tres países se ven como envueltos en esta parte de estar buscando el avión y pues llegan a la conclusión de que evidentemente un accidente en ese lugar después de 10 días no podía haber ningún sobreviviente y detienen la búsqueda, ¿no? Los padres de los chicos que tenían esta sensación de que ellos estaban vivos continúan por sus propios medios, pero bueno, incluso lo mencionan, ¿no? Se hacen como grupitos, algunos buscan por un lado, otros por su propio lado. Y entonces esta señora, la mamá del capitán, dentro de esta búsqueda que ella también pues, participa, dicen que ella contrató o buscó, no sé, un medium. Es otra persona diferente al que después se menciona del papá de Carlitos Páez. De Carlos Páez. Es alguien diferente, pero bueno, la mamá de Marcelo busca un medium, o una medium, creo que era una mujer, y entonces pues, le dice, ayúdame a encontrar a mi hijo, dime si está vivo, ¿no? Y entonces la medium le pide una ropa de él, le dice, a ver, tráeme ropa de él. Dice, si cuando yo toque su ropa, mis manos se ponen calientes, es que está vivo. Si mis manos se ponen frías, es que está muerto. Esta situación pasó el 28 de octubre, un día antes de la avalancha en la que muere Marcelo. Entonces dice que, bueno, le trajo la ropa, puso sus manos sobre la ropa y sus manos se pusieron ardientes. Dice, parecía que había, no sé qué, tocado, pero estaban ardiendo. Y entonces en ese momento, cuando ella siente sus manos ardiendo, la mamá de Marcelo, pues se espanta, dice, ¿qué es esto? Y entonces la medium le dice, sí está vivo, pero necesitan encontrarlo ya. Necesitan encontrarlo ya. Y pues después, al siguiente día, sucede la avalancha y él fallece, ¿no? Entonces, dice su hermana, que es la que narra esta historia, para mi mamá siempre fue una situación que pues la mantuvo pues muy, muy estresada, ¿no? Porque cuando le dice a esta mujer necesitan encontrarlo, ya no sabía por qué razón le decía eso. Y bueno, evidentemente después de los 2 meses que se avientan allá en la montaña, pues entienden por qué, ¿no? El por qué les decía necesitaban encontrarlo ya, porque ya al otro día él fallece en esa avalancha, que coincidentemente fallece el mismo día
creo que 5 o 6 años después que falleció su papá. Su papá había fallecido igual un 29 de octubre, pero de creo que 6 años atrás, ¿no? Entonces, son muchas coincidencias que dice uno, híjole, si de por sí ya la historia en sí era bastante trágica, ¿no? O sea, jóvenes fuertes, con toda una vida por delante, muertos de esa manera. Eh, Luego añadirle todas estas situaciones que se dieron, la coincidencia en que muriera en la misma fecha que su papá, para este personaje principalmente, pues dicen que cayó en mucho desánimo porque de alguna manera él se sentía como responsable de lo que había pasado, ¿no? O sea, de haber atraído a todos a ese viaje y pues son historias tristes, pero también dejan muchas enseñanzas, ¿no? Porque al final Claro. pues, las historias que se platican del capitán, pues son muy bonitas, ¿no? Dicen que era un muchacho como muy enérgico, con mucho liderazgo, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esas son una de las historias que yo escuché, igual, ¿no? De las madres que de alguna forma sentían que sus hijos estaban vivos, pero bueno, no todas al final lograron pues el mismo resultado, ¿no? Claro, claro. Y hay algunas de estas madres que también incluso tuvieron como estas premoniciones previas al accidente, ¿no? O sea, encontré una anécdota de la mamá de Carlos Valeta, que fue uno de los jóvenes que murió en el Ujú, impacto. Este, y este joven, esta señora, el mismo día 13 de octubre, que es cuando ellos obtienen la intención de cruzar la cordillera para llegar a Chile, ella en ese día, por la tarde, tiene tres especies de visiones, y en una de esas visiones ve un avión cayendo, después tuvo otra visión en donde ve a su hijo llorando, y la última lo ve durmiendo, ¿no? Entonces, literal, para ella fue como esta premonición de que algo no estaba bien, ¿no? Y efectivamente, o sea, finalmente su hijo fallece en este accidente, y este es uno de los que no quedan, o sea, prácticamente mueren al instante del accidente, o no se sabe si el instante, pero mueren el día del accidente, ¿no? De hecho, O no sé si mueren. ¿Mande? Este chico Carlos Paleta, ¿dices? Carlos Valeta, ajá, Valeta, Valeta. Valeta. Él, O no sé. Ajá. sí, creo que es Valeta. Sí, yo ya le Uh-huh. estoy viendo Paleta, no, Valeta. Este, ese chico, fíjate, es bien curioso porque ese joven es de los que cae de la cola del avión, o sea, ahora sí que para los que no sepan o no han visto la película, el avión, lo que sucede con el avión es que el piloto, por error, creyendo que ya está en un lugar seguro para empezar a despegar hacia Chile, que dicen que fue un error fatal, que no, dicen con simplemente el tiempo de vuelo, el piloto debía intuir que no era lógico que en ese tiempo que habían volado pudieran haber cruzado la cordillera y pudiera ya estar cerca del lugar de descenso. Él cree, se piensa que sí, que él estaba seguro que ya habían pasado, ya habían atravesado, que estaban ya por poder, aterrizar. Descender. Entonces, cuando él empieza a descender y empieza a anunciar que están por aterrizar, pues había como una especie de neblina. Era un clima que no era no les favorecía para nada, pero cuando se da cuenta, pues y se le abre digamos, el panorama y ve en dónde está, se da cuenta que están en medio de la montaña, de las montañas de los Andes, ¿no? Que son montañas altísimas, los aviones no están hechos para poder sobrevolar esas montañas y entonces él quiere, pues evidentemente se da cuenta que está por estrellarse en una montaña altísima, empieza a tratar de elevar el avión y logra pasar, pues la primera parte del avión la logra pasar, pero al final topa las alas, se destroza, vuelan las alas, vuela la cola y lo que logra deslizarse por la montaña, pues es digamos, el La gusano, punta ¿no? del avión. La punta del avión, ¿no? Entonces, este chico Carlos Carlos Valeta. eh, es de los que sale volando en la cola y algunos platican, hay dos, tres, como tres personajes que cuentan cómo
minutos después de que pues, aterriza, digamos, de alguna forma el fuselaje y empiezan a reconocerse, empiezan como a ver quiénes están heridos y demás. Algunos salen del fuselaje a ver pues, cuál es el paisaje donde están, en qué lugar se encuentran. Y algunos dicen que logran ver cómo de la cima donde ellos cayeron, por donde deslizó el fuselaje, logran ver a este joven Carlos, a este chico Carlos, bajar de alguna manera un poco desorientado por la montaña. Y entonces le empiezan a gritar, le empiezan a decir, Carlos, acá, ven hacia acá. Y lo ven que sí los reconoce, empieza él a caminar sobre la nieve en dirección hacia ellos, pero desafortunadamente ellos piensan que cayó, pisó una grieta en la montaña, y dicen que solamente lo vieron hundirse y nunca más lo volvieron a ver, ¿no? Entonces, qué irónico, ¿no? Porque teniendo casi cero probabilidad, si de por sí era cero casi probabilidad para todos los que iban en el avión, pues para los que terminan en la cola, pues era casi pues, imposible, ¿no? Que alguien sobreviviera. Este chico sobrevive A la caída. a la caída, pero al tratar de encontrarse con los demás chicos, termina pues deslizándose, y dicen que no, creo que parece que no encontraron después su cuerpo, o no sé si ya en los rescates posteriores, en las excursiones que después hicieron para rescatar los cuerpos y eso, lo habrán encontrado, pero en ese momento pues ya los chicos nunca más lo volvieron a ver, ¿no? Entonces, ahí como dato curioso de esa historia que estoy compartiendo. Sí, sí. Sí, no, y hay digo, muchas, ¿no? Esto que se contaba de la mamá de Carlos Páez, de los papás de Carlos Páez, que fueron de los que, bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero obviamente el caso de ellos fue muy particular porque Carlos Páez, papá, era Hombre conocido. está muy conocido en Uruguay, entonces era como muy, muy sonado el caso, ¿no? Uh-huh. Y que fue uno de estos que estuvo buscando por todos Todos los lados. medios. Incluso, bueno, se habla de que su mamá contactó, la mamá de Carlos Páez, su esposa, contratan a o buscan a medio, no es medium, es un parapsicólogo. Parapsicólogo. Ajá, y que era muy, muy, muy conocido. Aquí tengo el dato del nombre del... Era Gerard Cross, o algo, Exactamente. algún apellido, no sé si era francés o no me acuerdo. Neerlandés, creo era. Neerlandés, algo así. Pero que era muy famoso porque tenía o sea, sí, como que tenía mucho esta onda de contactar a gente que no solo que estaban muertas, sino que estaban como en otros planos, en otros lugares. Entonces ellos lo contactan, él empieza a decirles y les dice varias cosas, o sea, varias de las cosas que les dice acerca del lugar y de la situación en la que está su hijo son verdaderas, ¿no? Hay una de las que me llamó mucho la atención de las cosas que les dice, aquí lo tengo, él les dice en cierto momento que su hijo está en un lugar donde hay vivos y hay muertos, les dice. Hay vivos y hay muertos. Y era cierto, ¿no? O sea, hay vida y hay muerte, ¿no? O sea, había gente viva, pero también había muchos muertos, ¿no? Entonces, hubo varias cosas que él les dice que, pues, obviamente mantuvieron la esperanza de los padres, ¿no? El chico estaba vivo, pero que al final, pues sí resulta esta parte de cómo es que lo supo, ¿no? Cómo logró saberlo, que no tienen explicación, pero que finalmente, otra de las cosas que dijo, aquí lo acabo de encontrar, es que él les dijo que su hijo estaba en un lugar que era como un volcán descabezado con una nube permanente. Entonces era este hundimiento en el que estaban ellos, que parecía literal como un volcán, y qué dices tú, o sea, fuera o no fuera un charlatán, porque muchos tachan a este tipo de personas de charlatanes, a mí me parece increíble, ¿no? Cómo fue que acertó en este tipo de comentarios que le hizo a estos padres, ¿no? Y que al final, yo creo que todos los que se allegaron, porque dicen que efectivamente muchos de los papás, cuando llega a este punto en donde les dicen que sus hijos están muertos, que es imposible que hayan sobrevivido al accidente,
dejan de lado todas las cuestiones, o bueno, no es que lo dejan de lado, sino que hacen a un lado todas los argumentos que les dan las autoridades para que no lo sigan buscando, y ellos siguen estas búsquedas, pero al mismo tiempo también se allegan de estos medios paranormales, ¿no? De gente que se dedicaba a esto de la parapsicología y demás, para poder hacer contacto con sus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, parapsicólogo, se dice que antes de que lo contactara, bueno, Carlos, el papá de Carlitos Páez, que era Carlos Páez Vilaró, algo así, creo que era su segundo apellido. Su historial era que, como dices tú, era alguien muy famoso y muy controvertido, porque así como había ayudado en muchas búsquedas policíacas de donde él venía, en la que había contactado pues gente que se creía muerta y demás, también había cometido muchos errores, ¿no? Entonces, por eso entraba esa parte de si era verdad, si solamente le atinaba o si era un charlatán, ¿no? Entonces, con este caso de los muchachos, como dicen, hay muchas cosas en las que acertó, pero muy, muy exactamente, otras en las que hubo, pues, errores. También una de las cosas que le dijo a estas personas fue que había vida, que había muerte y que el avión había quedado como un gusano enterrado en la nieve y que no era posible visualizarse, ¿no? Porque se confundía la nieve con el fuselaje, ¿no? Entonces, cosa que, pues evidentemente era cierto, ¿no? Así había sucedido. Y por ahí la historia que cuenta el papá de Carlitos Páez cuando logra contactar a este señor es, pues, te deja como meditando mucho cómo pudiera darse esta situación, ¿no? En la que él les dijo todo esto, porque menciona cómo en el momento en que él lo contacta, dice, en ese preciso momento él estaba por entrar a una cirugía, ¿no? Entonces él estaba en una camilla y le dice, bueno, sí te vamos a atender, pero va a ser a través de mi hijo, ¿no? Y dice, y entonces él prácticamente le cede los poderes al hijo para que él pueda ser quien resuelva la situación, le dé una explicación de qué ha pasado con el muchacho. Y es ahí pues donde muchos entra esta crítica de, bueno, ¿cómo puede ser eso, no? O sea, es un charlatán, ¿no? ¿Cómo pudo pasarle los dones al Los hijo? dones al De hijo. alguna forma el hijo pudiera tener esa visión y pudiera tener todos esos datos. Pero al final, lo que pasó, pues pasó y es que le dijeron, el muchacho o el hijo le dijo muchas verdades que así habían sido, ¿no? Y que fueron. Otro dato curioso de los que le dio él en cuanto a qué pasaba con los muchachos, dónde estaban, les mencionaba que cerca del lugar donde ellos estaban, no sé, como 20 Pueblo. kilómetros, había un pueblo blanco. Dicen, cuando pasa un tiempo y ellos están en esta búsqueda, efectivamente encuentran ese pueblo que no nada más era blanco porque sí era blanco, o sea, estaba en la nieve, sino que además se llamaba Pueblo Blanco, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente era un pueblo que estaba cercano a donde se encontraban los muchachos, pero evidentemente ellos pues, no sabían, ¿no? Eran jóvenes. Es algo que de repente muchos dicen, bueno, ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué no se les Tardaron ocurrieron tanto. muchas cosas? Pero la realidad es que hay que visualizar que eran jovencitos, ¿no? Eran jóvenes que no tenían experiencia en la vida, que estaban asustados, evidentemente, y que no sabían ni tenían la más remota idea de dónde estaban, ¿no? Y además la posición en la que habían quedado, pues no era la más fácil, ¿no? O sea, tenían que atravesar una Un montaña. ecosistema donde es imposible subsistir, o sea, Subsistir. Y en una temporada, además de todo, porque tal vez si hubiera caído el avión en otra época del año, hubieran tenido más probabilidades, ¿no? Porque hubieran podido atravesar la montaña sin tormentas, pero no, precisamente en ese momento en el que habían caído, ese año precisamente había sido de los que más había nevado y eran tormentas muy grandes las que había, ¿no? Las temperaturas eran bajísimas, entonces realmente pues no había muchas opciones, aunque existiera, digamos así, cercano un pueblo, ¿no? Y pues que ellos totalmente desconocían, ¿no? O sea, no tenían ni la claro.
idea de que estaba ahí ese lugar. Pero, pero sí, o sea, ese caso del parapsicólogo es pues bastante Sí, conocido, muy pero sonado. pero también te das cuenta que pues, acertó en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Pues no, uno no sabe, pero de que las dijo y así fueron, ¿no? Claro, claro. Y otra de las cosas de las que también se habla mucho y los mismos sobrevivientes en sus charlas, en sus testimonios han dicho, es acerca de este misticismo que ellos desarrollaron, ¿no? Que muchos dicen que cuentan haber tenido experiencias muy espirituales, ¿no? Muy espirituales rayando en lo paranormal, ¿no? O sea, leía una experiencia que tuvo José Luis Inciarte Ujú, de que, bueno, él dice que literal en alguna ocasión estando ahí en la montaña él vio una silueta que él asegura que era Jesucristo, ¿no? O sea, él así lo testificaba, ¿no? ujú. Este sobreviviente falleció no hace mucho, este, Sí, el año pasado. pero muchos cuentan que él daba ese testimonio, ¿no? De que esa silueta había sido Jesucristo, ¿no? Otros decían que desarrollaron esta parte de lograr comunicarse con la montaña. Encontré por ahí una anécdota que Gustavo Cervino y Roy Harley, junto con otros jóvenes, en ciertas ocasiones, cuando estaba el viento y las nevadas intensas, lograron desarrollar esta comunicación con la montaña y le hablaban a la montaña pidiéndole que dejara de correr el viento y dejara de nevar, ¿no? Ujú, Y que a veces parecía que efectivamente habían desarrollado a tal grado, tal comunicación con la montaña, que la montaña parecía hacerles caso, ¿no? ujú. Entonces, sí, muchos dicen que cuando ellos bajan de la montaña, cuando ellos regresan, cuando los logran rescatar, pues venían con unas ondas así muy místicas, ¿no? Hasta en cierto grado, así como demasiado, o sea, poco entendibles para los que los estaban recibiendo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente estar en una situación así, en una situación extrema en donde estás de por medio tu vida y estar o sea, en una altura, porque ahí sí literal estaban a una altura Más que yo alto. creo que, aunque suene como absurdo, pero para los que creemos en Dios, pues sí estaban mucho más cerca de Dios, ¿no? Entonces, y bueno, que tenemos esta concepción de que Dios está en el cielo, pero en Ujú. realidad pues está en todas partes, ¿no? Pero viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, no me resultaría extraño que ellos hayan vivido este tipo de experiencias místicas, paranormales, extrañas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, una de las historias que yo ahorita estoy recordando que pasan antes del accidente y que también es una especie de premonición, la cuenta Gustavo Cervino cuando dice que el día que el 13 de octubre, cuando suben al avión en Mendoza y van a viajar ya hacia cruzar hacia Chile. Dice, me sentía muy inquieto porque yo sentía que el avión se iba a caer. Y lo tenía, era un sentimiento que lo sentía, lo tenía así muy presente, ¿no? Entonces yo estaba así como indeciso de si subir, no subir. Este, y dice que cuando estaban subiendo la escalera hacia el avión, atrás de él venía la esposa del doctor que era un matrimonio, el matrimonio Nicola, creo que así es su apellido, que era el doctor del equipo de rugby, y los dos fallecen en el accidente del avión cuando se estrellan, pero dice que antes de subir, pues él iba inquieto y iba atrás esta persona, esta mujer. Y entonces le dice, ¿qué tienes? Y le dice, es que no sé, estoy como inquieto, como que siento que el avión se va a caer, le dice. Y que la señora se quedó así, le dice, ¿qué crees que yo tengo la misma sensación? Dice, nos miramos, pero como una cosa así, involuntaria, pero que pues tenía que pasar una energía, nos subimos al avión y pues efectivamente minutos después el avión se estrella, ¿no? Se caen. Entonces, Sí, son cosas que dices, híjole, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esas situaciones, ¿no? Cuando algo está así muy fuerte por suceder, algo se conecta con nosotros y nos da ciertas alertas, ¿no? Pero, pues sí, a veces son situaciones que tienen que pasar,
que sí, tal vez de alguna forma vienen esos avisos, pero no precisamente para que los esquives, ¿no? Sino para, no sé, para que los recuerdes, no sé, no sé cuál será el propósito, pero pasa, ¿no? Ujú. Otra historia que ahorita antes de que se me vaya, porque si no de repente se me van las historias, que me acuerdo, es de uno de los sobrevivientes que se llama Álvaro Mangino. Y bueno, no precisamente él, sino su novia, su esposa, que es ahora y en ese entonces era su novia, eran muy jovencitos, eran de los más jovencitos, pero ya eran novios. Platica cómo, dice, bueno, ellos salen ese jueves de Mm. Carrasco, De Carrasco. salen en ese tiempo, pues evidentemente no había celulares, no había para nada la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Dice, ellos se subían al avión y Sí. prácticamente nosotros perdíamos toda la comunicación con ellos, o sea, nosotros sabíamos de ellos hasta que regresaban, ¿no? Y ellos regresaban creo que hasta el siguiente lunes, se habían salido despegado un jueves. Dice, entonces prácticamente pues nosotros ese jueves dimos por hecho que ellos ya habían llegado a Chile, ¿no? Nosotros Sí. nunca supimos de la escala que ellos hicieron en Mendoza En por Argentina. el mal tiempo que había. Dice, entonces cuando al siguiente día, en la tarde, comienzan todos los rumores del avión que se había caído, que se había desaparecido, este, pues todos decíamos, no puede ser, ¿no? No puede ser porque ellos ya llegaron ayer a Chile. Y desafortunadamente, pues era cierto, ¿no? Pero platica esta muchacha como esa noche que ellos, o sea, ellos vuelan ese jueves y de jueves para viernes en la noche, en la madrugada, dice, yo pasé una noche terrible porque yo soñaba como lo veía él, a Álvaro, rodarse por la nieve. Y lo veía rodar, y lo veía rodar, y lo veía rodar, y lo veía rodar, ¿no? Entonces, dice, fue un sueño que me dejó como exhausta, ¿no? Yo decía, ¿por qué estoy soñando esto, no? Y entonces cuando el viernes empiezan con los rumores, dice, yo fue así como que algo me brincó en el corazón y dije, pues, ¿será? Dice, y sí, Ujú. cuando nos confirmaron era cierto, ¿no? Es cierto. Creo que incluso más bien el sueño lo tuvo, empiezan los rumores, no está confirmado, ellos piensan que que está mal, que es una información equivocada. Ella se va a dormir esa noche y entonces en la madrugada es cuando confirman que es efectivamente cierto. Dice, pero yo tuve este sueño en la que lo veía él rodarse y rodarse y rodarse por la nieve y y cuando me tocan la puerta en la madrugada para confirmarme, dice, yo no tuve dudas, ¿no? O sea, dije, Sabía que era real. es cierto, no encuentran el avión. Entonces dice, o sea, para mí sí fue así como, pues de alguna manera era una premonición, ¿no? De qué estaba pasando con su novio, ¿no? Y en el caso de la mamá Claro. de este chico también, dice, o sea, era una mamá de las que decía, es que mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, y bueno, al final, pues, algunos dicen que las mamás que nunca perdieron la fe tuvieron su recompensa. Yo pienso que, pues, no es que una madre logre perder la fe ante la vida de un hijo, ¿no? Pero creo que, como mencionabas tú en varios de los casos, pudieron sentir que ya muchos de ellos habían No dejado estaba. de este estado y, pues, bueno, evidentemente los ánimos decaen, ¿no? Pero Claro. Pero sí, pues hay muchas historias dentro de esto que caen en esto de lo paranormal. De lo paranormal, otra de las cosas que leía yo era de estas experiencias que tuvieron muchos de los chicos cuando se viene la avalancha y muchos de ellos refieren, encontré, no sé de quién es exactamente la historia, no sé si qué tan verídica sea, pero hasta donde entiendo es de uno de los chicos que vivieron en el alud y que lograron sobrevivir, Ujú, fue que cuentan que y que les pasó a muchos, ¿no? Cuando viene la avalancha y los sepulta, porque los sepulta, muchos dicen que sintieron literal que ya era el fin de todo, ¿no? ujú, Ya de haber vivido todo lo que habían vivido y luego sentir que pues literal te asfixia, ¿no? Porque literal es como sentir una ola de agua y que te corta tu ujú, respiración y demás, ¿no? Entonces, algunos de ellos refieren esta parte de que pues, literal sintieron este desvanecimiento muy parecido a la muerte, ¿no? O sea, dijeron, ya, nos acabamos, ¿no?
Y algunos, esta experiencia que encontré, que te digo, no sé de quién es exactamente, pero que aparentemente fue tanto ese desvanecimiento que sintió este joven que dice que logró tener este desprendimiento de su cuerpo. del cuerpo, dice que logró ver o sea, su espíritu como salió y logró ver el panorama del fuselaje del avión cubierto de nieve, ¿no? Entonces, dice que en ese momento fue como, ¡pum!, regresa a su cuerpo y es cuando intenta hacer el esfuerzo Salir. por salir, ¿no? Entonces, sí, yo escuchaba de muchos de ellos que la experiencia de la avalancha fue incluso mucho, o sea, Peor. creo que la caída del avión fue tremenda, ¿no? La primera noche que tuvieron, el hecho de tener que alimentarse de los cuerpos de sus amigos y de las personas que iban en el avión y que habían fallecido, pero muchos dicen que donde sintieron mayor temor por sus vidas fue en el momento en que llega la avalancha y lo sepultan, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta historia porque, híjole, sí, la verdad es que yo creo que cuando sientes que pues, sí, te tapa un montón de nieve, pues ya, ¿qué más puedes hacer, no? Claro. Y bueno, pues creo que esa es otra de las historias que me resultó muy interesante. Y fuera ya de lo que han vivido, de lo que vivieron los chicos en esos 2 meses que pasaron ahí, encontraba yo algunas experiencias que cuenta la gente que pasan experiencias paranormales, cosas, ruidos, apariciones de sombras y demás. Se escuchan lamentos en esa parte en donde quedó el fuselaje. O sea, hoy en día pues es una zona que se ha vuelto como hasta cierto punto turística porque la gente quiere ir a ver y ver el lugar donde ocurrió el accidente y demás. E incluso muchos llegan y acampan y hacen todas caminatas y demás, ¿no? Entonces muchos de las personas que se dedican a llevar gente que quiere ir a hacer todo el recorrido a la zona, cuentan que efectivamente es una zona en donde, o sea, los lugareños dicen que sí, que es una zona en donde se llegan a presenciar, pues, lamentos, sombras y cuestiones así muy extrañas que muchos refieren que tienen que ver con toda la tragedia que ocurrió ahí, ¿no? Toda la muerte de las personas que desafortunadamente pues, no sobrevivieron al accidente ni a la avalancha, ¿no? Entonces, porque los restos, creo que solamente el de uno de los sobrevivientes sacaron sus restos, pero de los demás quedaron ahí. Bueno, los restos, me refiero a los restos porque pues, obviamente muchos Sí, fueron tuvieron que alimentarse de los cuerpos, pero de lo que quedó, se utilizados. enterraron en esa parte. Entonces, Ujú. creo que como lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Obviamente en un lugar donde ocurrió tanto, hubo tanto dolor, tanta Pero tragedia sí, y demás, pues quedan estas huellas eh, espirituales, ¿no? Y ujú. evidentemente yo creo que tiene mucho que ver esto que cuentan que sucede en esta zona, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita que platicabas de la avalancha y de las experiencias que muchos narran, de hecho hay también una historia de José Luis Inciarte, donde él platica que, pues sí, o sea, cuando llega la luz, le llaman a luz, yo nunca había oído ese término hasta que escuché esta historia, pero que es realmente pues, el equivalente a una avalancha. Eh, Uh-huh. Varios dicen que la sensación es como quedar atrapado, como si se sepultaran en cemento. Dice, prácticamente fue así, como si te Uh-huh. sepultaran en cemento y no te podías mover ni podías hacer nada. Entonces dice que él empezó a sentir como dices tú, este desvanecimiento, esta sensación de como hasta cierto punto de placer, porque ya estaba como yéndose. Este chico en particular cuenta que, no sé si 8 años, me parece ser que 8 años atrás su papá había fallecido. Entonces dice que en ese momento en el que él empezó a sentir como este desprendimiento, esta sensación de me voy, empieza a ver a su papá y empieza a verlo cómo camina hacia él. Y entonces empieza a sentir una felicidad así enorme, dice, era el ser al que más extrañaba yo. Entonces, imagínense, yo cuando lo vi dije, no, pues ya, Voy con él. aquí me quedo.
y dice de repente pues el que estaba al lado logra hacerle un hueco y logra pasar aire y entonces dice, y empiezo a sentir yo esta cuestión de respirar y dice, solamente le dije a mi papá, ¿sabes qué? Nos vemos después. Y, y regresé, ¿no? Al horror aquel que dices, claro que todos queríamos sobrevivir, pero sabíamos que era un horror, ¿no? Era un horror el que tuvimos que vivir, ¿no? Entonces, esa es otra de las experiencias que se cuentan de ese momento tan difícil, como dices tú y lo dices bien, creo que fue todavía más terrible que el propio accidente, ¿no? Ese momento de la avalancha y para nada es ilógico o me parece que sería muy muy normal que existieran estos eventos, ¿no? De que quedan esas, como dicen, esas huellas. Creo que alguna vez lo he mencionado, ¿no? Hay una película que en la del orfanato mencionan mucho esto y siempre se me queda muy grabado porque dicen es que cuando pasa una tragedia de este tipo tan grande, es como un pellizco, ¿no? O sea, de momento o sea, te pellizcan y te duele, pero aunque dejen de pellizcarte sigue el dolor, ¿no? Porque esa marca ahí se queda, ¿no? Entonces se replica y se replica y se replica el dolor y entonces seguramente pues la angustia, la frustración, todo lo que vieron esas personas que tuvieron que morir de esa forma, permanece ahí, ¿no? O sea, permanece ahí y pues, evidentemente yo creo que la gente que va y acampa y piensa pues que nada más van a visualizar lo que sucedió ahí, pues, seguramente podrán percatarse de otras cosas, ¿no? De otras manifestaciones pues, que es normal por el tipo de tragedia que se vivió, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que es una historia que da para mucho. En este episodio lo que hicimos es precisamente abordar la parte paranormal de la historia. Y como esa, pues mucho. Yo creo que esa es una buena opción para poder retomar en los siguientes episodios, ¿no? Porque hay muchos sucesos como este. Nosotros quisimos tomar este suceso de los Andes porque pues es un suceso que ahorita está como, ya lo dijimos, muy, Sí. muy, muy en la mira de todo. Pero creo que así como este suceso, muchos otros, ¿no? Que han sido sucesos trágicos, terribles, y que tienen su historia también, su lado paranormal de la historia, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que sería una buena opción. Yo de mi parte son todas las historias que traía. No sé si tú tengas todavía algo más que comentar, Vicky, o para ya dándole cierre a este primer episodio de la sexta temporada de Génesis del Terror. Génesis. No, creo que también ya serían todas las historias que tengo. Y pues nada, solo agradecer porque es un episodio que pues marca el inicio de esta sexta temporada, pero también ojalá que marque el inicio de poder tocar, como dices tú, muchas de estas historias, porque hay muchas historias alrededor de todo el mundo, nuestro país, en otros países que vale la pena mencionarlas y mencionar pues todas las experiencias que narra la gente, ¿no? Que les toca vivir y que son cuestiones que rayan en lo paranormal, ¿no? Entonces, ojalá que la gente se anime a sugerirnos qué tipo de hechos, de situaciones conocen y que nos ayuden también pues ahora sí que nosotros investiguemos y las podamos platicar y que sea pues más atractivo el contenido, ¿no? Porque muchas veces tocamos temas más pues normales, lo que la gente luego le gusta, que el tema de brujas o de ovnis, fantasmas, que son muy buenos, son muy entretenidos, pero también hay otros eventos que merecen ser mencionados, ¿no? Entonces, ojalá la gente se anime a sugerirnos y, bueno, que podamos hacer más episodios de este tipo, ¿no? Pero sería todo por mi parte, Patito. Claro que sí, Vicky. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos escucha, episodio con episodio. Como lo hemos dicho, somos una comunidad pequeña, pero eso no nos limita a que podamos seguir generando este contenido que sabemos que hay algunos que esperan y que les gustan y que disfrutan. Entonces, pues les agradecemos a todos los que nos siguen en redes sociales, los que nos siguen por aquí por YouTube o en las diferentes plataformas en las que estamos.
Y bueno, pues estamos ya para cerrar este episodio, que esperemos haya sido de su agrado. Sabemos que es un tema interesante y que, bueno, hoy en día hay mucho que hablar respecto a este tema y muchos otros, ¿no? Entonces, pues, sin nada más que decir, recuerden que esto es Génesis Delta, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye, Patito. Bye, Patito.